Tengo 68 años. Nunca imaginé que el momento más humillante de mi vida lo viviría en el probador de una boutique de lujo en el centro comercial El Palacio de Hierro de Polanco, mamá. Ella tiene suficiente, ni lo notará, dijo Valeria, mi nuera de 33 años, al deslizar mi tarjeta dorada sobre la mesa de terciopelo. Ella sonreía, comprando 2 bolsos que costaban más que el sueldo de un año de mi mejor empleada. Ella reía, creyendo que yo era la anciana tonta a la que podía despojar. Su risa se congeló, se hizo cristal roto. Cuando la cajera la miró y dijo con una voz que hizo temblar el mármol: «Lo siento, señora, pero esta tarjeta ha sido reportada como robada por su legítima dueña. Permítanme contarles como una mujer como yo. Elena de la Cruz, dueña de 5 prósperas tintorerías en la Ciudad de México, llegó a este momento. Si alguna vez el amor de su familia las ha hecho sentir invisibles, si han sido traicionadas con una sonrisa perfecta, esta historia es para ustedes. Quédense hasta el final, porque mi venganza fue tan dulce como el tequila. Y si esta confesión les toca el alma, por favor, suscríbanse al canal. Denle a me gusta para que más mujeres como nosotras encuentren la fuerza para defender lo que es nuestro». Ahora que he captado su atención con ese instante de humillación, necesito llevarlas atrás, a un tiempo donde el dinero aún no era una herramienta de guerra, sino el fruto de un esfuerzo honesto, un esfuerzo que yo, Elena de la Cruz, puse ladrillo a ladrillo, mancha a mancha. La mayoría de la gente me mira a mis 68 años y asume que soy una mujer mayor cualquiera, quizás sola en mi gran casa en Coyoacán. Pero no llegué aquí siendo una víctima, mucho menos una mujer pobre. Construí un imperio. Mi esposo, Ricardo, un hombre ya de 70 años, era un trabajador noble en una ferretería cuando nos casamos. Apenas si ganaba para el alquiler de nuestro pequeño departamento en la Doctores. Mientras él volvía agotado, yo, con un bebé en brazos, nuestro único hijo, Héctor, decidí que no mendigaríamos la prosperidad. Abrí la primera tintorería. Limpieza Selena, con 3 máquinas de segunda mano y una fe inquebrantable. Me levantaba a las 5 de la mañana y me acostaba a medianoche, oliendo a vapor y a solvente. Ricardo me veía con una mezcla de orgullo y preocupación. Yo era la fuerza motriz. Él era mi ancla silenciosa. Cada arruga en mi rostro, cada dolor en mi espalda. No era el paso del tiempo, sino la contabilidad del éxito, el pago de la hipoteca, los estudios de Héctor en una buena universidad, y la expansión a la segunda, tercera, cuarta y finalmente la quinta sucursal. Yo vivía para eso, para ese legado, para que mi hijo, Héctor, nunca tuviera que luchar como yo luché. Mi dinero no era solo papel, era la encarnación de mi juventud. La llegada de Valeria fue al principio como una brisa fresca, pero pronto se convirtió en un huracán que arrasaba con mi paz. Héctor, que ahora tiene 45 años, siempre fue un buen hijo, un poco distraído, demasiado cómodo con la prosperidad que yo le había servido en bandeja de plata. Él conoció a Valeria, que en aquel entonces tenía 28, en una exposición de arte. Ella era deslumbrante, alta, con el cabello negro y liso y una sonrisa que prometía el mundo. Una sonrisa, pensé ingenuamente, que traería alegría y color a la monotonía de mi casa. La bienvenida fue efusiva. Yo quería tanto a esa nuera, quería que ella me amara como a una segunda madre, que abrí mi casa y, sin darme cuenta, también abrí la bóveda de mi vida. Al principio, sus peticiones eran pequeñas, casi imperceptibles. Un préstamo para un coche que nunca se pagaba por completo, una tarjeta de crédito temporal para un viaje a Cancún, la sugerencia de remodelar la cocina porque ya era muy de los 90. Suegra, eran gotas constantes que horadaban la piedra de mi paciencia. Valeria tenía el don de hacer que su necesidad pareciera mi obligación, que su capricho fuera mi deber. Ella nunca pedía. Ella declaraba: Elena, necesito ese coche para llevar a los niños a la escuela. Elena, tu chofer está libre, ¿verdad? Lo ocuparé toda la tarde. Ella no usaba mi nombre con respeto, sino como un título que le daba acceso a mi patrimonio. El verdadero problema no era solo Valeria, sino la cejera de mi propio hijo.
Héctor. Él había crecido con la comodidad, sin el instinto de supervivencia que forjó mi carácter. Ante las sutiles agresiones de su esposa hacia mí, él siempre se encogía de hombros. Ay, mamá, es su manera de ser. Ya sabes cómo son las mujeres jóvenes. Ella solo quiere que te modernices un poco, me decía, minimizando mi dolor con una trivialidad. Esta indiferencia de Héctor me dolía más que cualquier golpe financiero. Sentía que el hijo por el que había sacrificado mi vida estaba eligiéndola a ella, su comodidad, la paz superficial que compraba mi dinero, por encima de mi dignidad. Mi casa, que antes era mi fortaleza, se convirtió en una prisión de silencio y resentimiento. Me di cuenta de que mi voz estaba apagando. En las cenas familiares, si yo expresaba una opinión sobre el negocio o la educación de mis nietos, mis tesoros, la única luz que me quedaba, Valeria me interrumpía con un comentario sarcástico o simplemente cambiaba de tema, hablando en voz alta con Ricardo. Ella me había convertido en una figura decorativa, la matriarca envejecida que se sienta en la cabecera de la mesa, pero cuyas palabras ya no tienen peso. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, una reliquia costosa. La ironía era cruel, había trabajado toda mi vida para tener voz y voto, y ahora, en mi propia casa, me habían silenciado. Pero había algo que ella aún no entendía de mí. Una mujer que construye 5 negocios desde cero no es una mujer que se rinde. Es una mujer que sabe esperar, que observa la debilidad del enemigo. Yo había documentado sus pequeños hurtos emocionales y financieros. El retiro de efectivo excedente en mi cuenta de ahorros. La venta de mis joyas antiguas con la excusa de que ya estaban pasadas de moda. La manipulación constante de los horarios de Ricardo para que él estuviera menos tiempo conmigo y más tiempo resolviendo sus problemas. Habían vaciado mi tranquilidad poco a poco. Y luego se enfocaron en el gran premio, mi capital de inversión, mi jubilación, el punto de inflexión, el momento en que la gota colmó el vaso y despertó a la leona dormida. Fue cuando intentó tocar lo intocable, la casa. No la casa en Coyoacán, sino la pequeña casa de campo en Cuernavaca que le había prometido a mi nieta mayor para cuando se casara. Valeria propuso venderla para comprar una lancha de lujo, para que la familia pueda disfrutar. Elena, ¿de qué sirve tener un bien si no se usa? Me dijo con esa sonrisa que ahora me parecía la máscara de un demonio. Esa sonrisa fue el detonador. Fue entonces cuando entendí que no se trataba solo de dinero, se trataba de poder. Se trataba de borrar mi existencia, de tomar mi historia y reescribirla con su nombre en la portada. La tarjeta de crédito que ella deslizó ese día en la boutique de Polanco no fue un robo menor. Fue la arrogancia final, la prueba de que se sentía impune, completamente segura de su victoria sobre la vieja Elena. Ella creyó que yo estaba ciega, que estaba sorda, que estaba acabada. Pero se equivocó. Mientras ella se reía, cargada de mis bolsos de diseñador, yo ya había puesto en marcha el plan para recuperar no solo mi dinero, sino algo mucho más valioso, mi dignidad. El escenario estaba puesto. El telón de la farsa de Valeria estaba a punto de caer y lo que sucedió a continuación superó cualquier telenovela mexicana. La determinación de actuar no me llegó con el fragor de un trueno, sino con el lento, doloroso goteo de años de humillación. El instante en que Valeria sugirió vender la pequeña casa de campo en Cuernavaca, esa propiedad que Ricardo, mi esposo de 70 años, y yo habíamos prometido como regalo de bodas a nuestra nieta Isabel, mi corazón no latió más rápido por la rabia. Se encogió en una profunda y glacial tristeza. Comprendí en ese momento, con la claridad del mediodía en el zócalo, que si no me defendía yo misma, nadie lo haría por mí. Mi hijo, Héctor, a sus 45 años, se había dejado arrullar por su esposa. Adormecido por la comodidad y las lisonjas superficiales, él prefería verme herida que enfrentar una confrontación con Valeria, eligiendo la paz superficial que compraba mi silencio. Esta indiferencia era la traición más profunda, un abandono que me congelaba la sangre. Fue entonces, a mis 68 años, cuando yo, Elena de la Cruz, decidí que era hora de que la leona dormida despertara.
No podía permitirles que se llevaran lo que yo había construido con mi sangre, sudor y lágrimas. El dinero era solo una parte del botín. El respeto lo era todo. Si les permitía ganar, no solo perdería mi patrimonio, sino también mi propia identidad. Comencé entonces a reajustar silenciosamente mis hábitos y mi vida, asegurándome de no dejar ningún rastro que delatara mi plan. Yo sabía que Valeria me consideraba una anciana débil y predecible. Esa, pensaba yo, sería mi mayor ventaja en esta guerra fría. Mi mente se agudizó como el filo de una navaja, volviendo a la tenacidad de la joven que levantó su primer negocio. Mi primera maniobra fue en el terreno que yo mejor dominaba, las finanzas. Abrí nuevas cuentas bancarias, pequeñas y discretas, en una institución financiera que estaba fuera del radar habitual de Valeria. Una sucursal en un barrio antiguo al que ella jamás se rebajaría a visitar. Trasladé una parte significativa de mis ahorros personales, ese capital que ella solía justificar como que estaba administrando o invirtiendo en mi nombre. Realizaba estas operaciones durante las mañanas, siempre muy temprano, usando como coartadas supuestas citas médicas o reuniones de emergencia con el personal de mis tintorerías. Me aseguré de que todos los recibos y la nueva documentación estuvieran ocultos meticulosamente, no en la caja fuerte familiar cuya combinación Valeria había descifrado hacía años, sino en una vieja caja de lata oxidada llena de cartas de amor de Ricardo de hace décadas, un lugar que su snobismo consideraba demasiado insignificante para siquiera registrar. El siguiente paso fue la reconquista de mis negocios. A pesar de que Héctor figuraba como el heredero oficial y ocupaba el cargo de director de operaciones en el papel, yo seguía siendo el verdadero motor de limpieza Selena. Convoqué a mis gerentes de sucursal, mujeres y hombres leales que habían trabajado conmigo por más de 20 años, y modifiqué el protocolo de informes financieros. En lugar de enviar los reportes consolidados directamente a Héctor, les pedí que me enviaran una copia detallada a mi correo electrónico personal, una cuenta que Valeria desconocía. Justifiqué esta acción como un intento de aliviar la carga de Héctor. Mi pobre hijo tan ocupado. Mi muchacho está saturado de trabajo, mis queridos. Solo envíenme una copia a mí. La revisaré para entretenerme. Ya saben cómo es una en la vejez, les dije, usando un tono de voz suave y resignado que reforzaba la imagen de abuela inofensiva que ella esperaba de mí. Mi voz era dulce, pero mi intención era de acero forjado. Mi cambio de actitud fue crucial para la ejecución de mi estrategia. Me volví más callada, menos propensa a quejarme de los gastos frívolos de Valeria. Cuando compraba un reloj escandalosamente caro, solo exhalaba un suspiro leve, asegurándome de que ella lo notara, pero sin pronunciar una sola palabra de reproche. Si utilizaba mi tarjeta de crédito personal para reservar una suite de lujo en la Riviera Maya, yo simplemente decía en voz baja, haz lo que te haga feliz, hija. Solo quiero verte contenta. Esta sumisión fingida la llevó a un estado de absoluta confianza. Se volvió más arrogante, más imprudente y por lo tanto bajó la guardia por completo. Ella estaba convencida de su triunfo total sobre la anciana, creyendo que había doblegado mi voluntad, sin saber que solo estaba alimentando la paciencia de un depredador. Estudié a Valeria con la minuciosidad de un detective. Sabía que su obsesión radicaba en el lujo desmedido, en las marcas y el estatus social. Su vida era una constante puesta en escena ante sus amigas y ante las madres del colegio de mis nietos. Su meta, lo entendí, era una gran compra ostentosa, un momento público de victoria que pudiera exhibir, una prueba palpable que se había convertido en la mujer de poder que siempre quiso ser. El escenario de su humillación debía ser tan público como su ambición. Su vanidad era el eslabón débil que yo explotaría. Ella quería un trofeo y yo le daría uno, pero envenenado. Así preparé la trampa perfecta, ese cebo dulce que ella jamás podría resistir. El que borraría para siempre esa sonrisa engreída de su rostro. Decidí dejarle una última oportunidad para demostrar su falta de escrúpulos, ese señuelo irrefutable.
Era mi tarjeta de crédito Platinum, la misma que mencioné al inicio, con el límite de gasto más alto, la que ella solía usar a mis espaldas. Era la carnada más brillante una mañana. Coloqué la tarjeta de manera deliberada dentro de mi cartera de piel de cocodrilo favorita, justo encima de mi tocador, donde Valeria sin duda la encontraría al entrar a mi habitación en busca de cualquier pretexto. Junto a ella dejé una pequeña nota escrita con una letra supuestamente temblorosa, casi ilegible: hija, compra lo que necesites, pero sé razonable. Quiero ahorrar para terminar las reparaciones de la casa. Yo sabía que ella lo interpretaría como una invitación directa, un permiso tácito. Ella pensaría, la vieja está tan débil que ya ni siquiera se atreve a protestar, pero lo que ignoraba era que yo ya había movido todas las piezas del tablero y que la nota era solo la firma de mi sentencia, el instante en que Valeria salió de la casa exultante, con mi cartera y la tarjeta en su poder. Yo ejecuté la parte final de mi plan. Llamé al banco de inmediato. Utilizando mi autoridad como titular principal de la cuenta, solicité la activación de un reporte de robo de emergencia para esa tarjeta Platinum específica. No pedí la cancelación, sino el reporte de robo. La distinción era vital. La cancelación la hubiera bloqueado al instante, silenciosamente. El reporte de robo, en cambio, permitiría que la tarjeta fuera utilizada una sola vez sin problema, para luego ser rechazada de forma estrepitosa y pública, con un mensaje específico y humillante para el dependiente: tarjeta reportada como robada por la dueña original. Había diseñado un guión que no solo anularía la transacción, sino que crearía el escenario público de bochorno necesario para sacudir a mi hijo, Héctor, y al resto de la familia de su cómoda cejera. Acto seguido, llamé a mi nieta Isabel. Isabel, una joven brillante de 25 años que trabajaba en el ámbito de la comunicación y que era la única en la familia que veía a través de la máscara de falsedad de Valeria. Isabel, mi vida, necesito tu ayuda para hacer unas compras urgentes en Polanco. Por favor, ve con tu tía Valeria, le pedí. Necesitaba una testigo ocular imparcial, alguien que reportara la verdad sin adornos a Héctor y al resto. Tu tía pasará por ti. Solo haz exactamente lo que tu abuela te pida, le instruí. Isabel, que había percibido la tensión latente entre su abuela y su tía política, aceptó de inmediato, con una chispa de emoción en su voz. Ella entendió que esto era más que un paseo de compras. Era una misión de justicia familiar y la defensa del honor de su abuela. Y así, el escenario estaba listo. Valeria, con la avaricia y la complacencia brillando en su mirada, se dirigió directamente al Palacio de Hierro, el templo de la vanidad que tanto anhelaba. Ella no sabía que, al cruzar esas puertas de cristal, estaba entrando en la jaula que su supuesta suegra débil había construido minuciosamente. Ella pensaba que iba de cacería, pero en realidad, ella era la presa. El desenlace, como les conté, fue un golpe seco. Un acto de humillación pública, pero permítanme decirles que esto fue solo el principio de mi dulce venganza. El aire dentro de la boutique de diseñador en el Palacio de Hierro olía a cuero fino y ambición desenfrenada. Afuera, el sol de la Ciudad de México brillaba sobre las copas de los árboles de Polanco, pero dentro, la temperatura emocional estaba por caer en picada. Yo no estaba allí. Solo mi venganza, fría y precisa, en manos de dos personas que ni siquiera sabían el papel exacto que estaban jugando. Mi nuera, Valeria, embriagada de complacencia, y mi nieta, Isabel, de 25 años. Una observadora perspicaz con el móvil listo para documentar lo que fuera necesario, tal como le pedí. Según me contó Isabel más tarde, el ambiente era de burla contenida. Valeria estaba en su elemento. Se había probado al menos 6 bolsos y 3 pares de zapatos de altísima gama. Cada artículo era más caro que el anterior, como si estuviera intentando gastar el límite máximo de la tarjeta solo por el placer de la transgresión. Isabel notó cómo Valeria sostenía los bolsos, no para apreciar su artesanía, sino para que la etiqueta de la marca quedara a la vista en el espejo. Mira, Isa, esta es la última colección. Tu abuela ni siquiera sabe lo que significa piel de cocodrilo nilótico, pero yo sí, le había dicho con una risita.
un gesto de desprecio hacia mi sencillez, hacia la mujer que, en realidad, había pagado por su vida entera. Isabel, con su calma juvenil, se mantuvo en silencio, observando el desarrollo de la escena. Se dio cuenta de que su tía política no la veía como compañía, sino como un público cautivo. Valeria no compraba para sí misma, compraba para la mirada de los demás, para demostrar un estatus que no le pertenecía por mérito propio, sino por el sudor de mi frente. El clímax de su frenesí consumista llegó con 2 bolsos que, en conjunto, fácilmente superaban los 100,000 pesos. Eran grandes, brillantes y gritaban lujo de una manera vulgar. Una manifestación perfecta de la falta de gusto y la soberbia de Valeria. Valeria caminó hacia el mostrador. Ese escenario de terciopelo que yo había visualizado desde mi casa, con la misma arrogancia que un general victorioso. Deslizó mi tarjeta Platinum, ese pedazo de plástico dorado que simbolizaba la comodidad y la prosperidad que yo le había proporcionado sin la menor señal de culpa. Incluso, se permitió un momento de fanfarronería llamando a su esposo, Héctor, mi hijo de 45 años, para presumirle. Cariño, ya estoy pagando. Tu mamá me dio su tarjeta. Dice que es para que me compre algo bonito. Dijo, con una voz que pretendía ser dulce, pero que, en el fondo, era un grito de victoria sobre mí. Sobre la anciana que según ella ya no tenía poder. El primer golpe vino con el silencio de la empleada. La cajera, una joven profesional y pulcra, deslizó la tarjeta. El sistema tardó solo un par de segundos en procesar la información, pero para Valeria ese instante debió sentirse como una eternidad. Su sonrisa, esa sonrisa perfectamente labializada y llena de suficiencia, se mantuvo fija como una máscara de porcelana. La empleada miró la pantalla con una expresión de perplejidad, luego levantó la mirada hacia Valeria, no con juicio, sino con una cautela profesional. Lo siento mucho, señora, comenzó la cajera. Valeria la interrumpió con un tono impaciente y condescendiente. ¿Qué pasa? Debe ser el límite. Por favor, pase la otra. Valeria le tendió otra tarjeta, la suya propia, que sin duda no tenía el mismo límite. La cajera, sin embargo, hizo un gesto con la mano, deteniéndola. No, señora, el sistema me está indicando algo inusual. La tarjeta ha sido. ¿Me permite un momento, por favor? La empleada, visiblemente nerviosa por la atmósfera tensa y por los otros clientes que ya observaban discretamente, se dirigió a un teléfono interno, marcando una extensión de seguridad o gerencia. La sonrisa de Valeria se desvaneció un poco, reemplazada por una mueca de irritación. Ella miró a Isabel, tratando de encontrar un aliado en la burla contra el sistema bancario estúpido. Siempre lo mismo con estas tarjetas viejas de la suegra, murmuró, lo suficientemente alto para que Isabel y los que estaban cerca lo escucharan. Pero Isabel solo la miró con una seriedad que no le era habitual. Mi nieta ya sentía la tensión, ese olor a pólvora a punto de estallar, y grababa con la mayor discreción posible. El momento del clímax llegó. La empleada regresó de la conversación telefónica con una palidez que delataba la gravedad de la situación. Se dirigió a Valeria con una voz baja, pero increíblemente clara en el silencio de la boutique. Señora, el banco me ha pedido que retenga esta tarjeta. Me indican que ha sido reportada como robada por su legítima dueña, la señora Elena de la Cruz. La frase cayó como una bomba de tiempo, no con estruendo, sino con un eco helado. La reacción de Valeria fue teatral, una mezcla de shock e indignación. Ella no podía procesar que yo, la anciana dócil, hubiese sido capaz de esto. Su rostro se descompuso, pasando del rojo de la vergüenza al blanco de la incredulidad. ¿Robada? Pero qué disparate. Esa es mi suegra. Yo soy su nuera. Ella me la dio. Yo tengo una nota de ella. Es una tontería. Llame al gerente ahora mismo. Gritó, perdiendo por completo la compostura y la fachada de mujer elegante que tanto se esforzaba por mantener. El pánico la hizo volverse vulgar, exponiendo su verdadera naturaleza. La cajera, manteniendo una profesionalidad estoica, respondió: Lo siento, señora. El reporte indica que la doña Elena de la Cruz llamó hace menos de una hora y reportó el robo de esta cartera y esta tarjeta.
Ella proporcionó detalles de la cartera que coinciden perfectamente con esta que usted tiene. Tengo instrucciones de contactar a seguridad. La mención de la cartera, mi preciada cartera de cocodrilo, el detalle que solo yo y la persona que la tomó conocerían. Fue el golpe de gracia. La coartada de Valeria se hizo añicos. Valeria miró frenéticamente a su alrededor. Ya no solo era la cajera y algunos empleados. Varios clientes curiosos se habían acercado, disfrutando del drama de la mujer rica humillada. Sus ojos se encontraron con los de Isabel, quien la miraba con una expresión de profunda decepción. En ese momento, Valeria entendió. No fue un error bancario, fue un acto deliberado de traición. Ella había sido manipulada, humillada públicamente por la persona que menos esperaba. Tú lo sabías. Le hizo a Isabel, con los ojos inyectados en sangre por la furia contenida de Isabel. Con una voz tranquila que sonó como un veredicto, respondió: tía, la abuela Elena nunca te daría esa tarjeta para que la usaras en esa cantidad. Ella lo ha visto todo. Y sí, yo la grabé por si acaso, para que mi papá viera con qué clase de persona está casado. Tía, ya basta de humillar a mi abuela. Esta respuesta fue el punto final de la escena. La llegada del guardia de seguridad confirmó que el juego de Valeria había terminado. Mientras Valeria era escoltada, dejando atrás los bolsos y su orgullo, yo estaba en casa, tomando un té tranquilamente con Ricardo. Yo sabía que la llamada de Héctor, mi hijo, llegaría en cualquier momento. El plan había funcionado a la perfección. La humillación era solo el primer plato. Ahora venía la verdadera confrontación, la que definiría el futuro de mi familia y el legado que construí. Mi dignidad ya no sería un juguete en sus manos. Yo estaba preparada para este enfrentamiento desde hacía mucho tiempo. Tras recibir el mensaje de confirmación de Isabel, mi nieta de 25 años, de que la escena de la humillación en Polanco había concluido exactamente como lo planeé. Yo, Elena de la Cruz, de 68 años, simplemente dejé mi taza de té con un suave tintineo y tomé una respiración profunda, lenta y controlada. Mi casa en Coyoacán, generalmente un remanso de paz con olor a jazmín y libros antiguos, estaba a punto de convertirse en una sala de tribunal envuelta en una tormenta emocional. Mi esposo, Ricardo, de 70 años, sentado leyendo el periódico, sintió la tensión en el aire, pero respetó mi silencio de acero. Él me conoce bien. Cuando estoy más tranquila es cuando soy más peligrosa, porque mi mente está operando con una frialdad matemática. Aproximadamente media hora después, la puerta principal se abrió con un estruendo, no con el sonido de pasos, sino con el de un torbellino de ira y vergüenza. Héctor, mi único hijo, un hombre de 45 años, irrumpió en el salón con el rostro encendido de humillación y furia. Valeria lo seguía de cerca, con el maquillaje corrido y las lágrimas mezcladas con el sudor, con un aspecto desaliñado y derrotado, como una actriz que ha sido abucheada y expulsada del escenario. No había rastro de su habitual arrogancia. Solo quedaba el resentimiento crudo y la absoluta mortificación. Isabel entró detrás, con el rostro serio, la portadora silenciosa de la verdad, manteniéndose cerca de la puerta, asegurando su posición de testigo. Mamá. ¿Pero qué demonios has hecho?, Héctor gritó, perdiendo cualquier vestigio de su habitual respeto. Valeria fue detenida en la tienda. Reportaste la tarjeta como robada. ¿Hasta qué punto quieres exponernos al ridículo? ¿Sabes cómo va a afectar esto a mi reputación y a los negocios? Esto es una locura, una venganza de vieja celosa. Su reacción, impulsiva y egoísta, no fue cuestionar la ética de Valeria, sino lamentar el daño a su propia imagen y a las finanzas superficiales. Esto, para mí, fue más hiriente que cualquier desfalco. Era la prueba de su cejera voluntaria. Me levanté de mi sillón, con lentitud y una solemnidad que exigía atención. Caminé hasta el centro del salón, clavando mi mirada directamente en los ojos de mi hijo. Ricardo dobló su periódico, lo colocó sobre la mesa de caoba, y su silencio se hizo más ensordecedor que cualquier grito. Héctor, hijo, ¿me preguntas qué hice? Hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Me defendí. Defendí mi dignidad y el legado que construí para ustedes. Mi voz no se elevó, pero resonó en la gran sala.
cargada con el peso de 68 años de esfuerzo y autoridad incontestada. Valeria rompió en un llanto histérico, un torrente de lágrimas falsas. Elena, suegra, me estás arruinando. Podrían acusarme de robo. Me lo prometiste, me dejaste la tarjeta. Tengo tu nota. ¿Me haces esto solo por celos? Porque estás celosa de la felicidad de tu hijo y mía. Ella intentó desesperadamente cambiar la narrativa, transformándome en la suegra malvada y envidiosa que atacaba a la joven esposa. Era su último y desesperado intento de manipulación emocional. Me acerqué a ella, mi rostro impasible, tan frío como el mármol. ¿Celos? Valeria, ¿de verdad crees que una mujer que levantó 5 tintorerías desde la nada, que creó la fortuna que tú intentas saquear, puede sentir celos de la superficialidad y la infelicidad que tú misma te has fabricado? Recogí el trozo de papel arrugado que ella había arrojado al suelo. Esta nota dice, compra lo que necesites, pero sé razonable, quiero ahorrar para las reparaciones de la casa. ¿Tú crees que gastar 100,000 pesos en bolsos frívolos es ser razonable, sabiendo perfectamente que ese dinero está destinado a la inversión familiar y a nuestra jubilación, Ricardo y yo? Esa es la definición de la desvergüenza, Valeria. No de la necesidad, Héctor intentó interponerse, buscando la mediación. Mamá, es solo una tarjeta de crédito, por Dios. Pudiste cancelarla sin necesidad de humillarla delante de todos. Fue cruel. Estoy decepcionado de ti. Decepcionado, esas 2 palabras me pincharon el alma, pero me negué a dejar que la herida me debilitara. ¿Estás decepcionado de mí, Héctor? Yo, que te di todo, que trabajé 20 años, sin un día de descanso para que pudieras sentarte aquí y discutir por 100,000 pesos que tú no ganaste. ¿Y estás decepcionado de mí porque defendí los bienes que te dejaré a ti y a tus hijos? ¿Sabes, hijo, que Valeria no solo tomó esa tarjeta? ¿Sabes que vendió el juego de joyas antiguas de tu abuela con la excusa de que estaban pasadas de moda? ¿Sabes que retiró fondos de la cuenta de inversión de tu padre? El dinero destinado a la tranquilidad de nuestros años dorados, para pagar sus deudas secretas. Me giré hacia Ricardo, que había permanecido como una estatua imponente. Ricardo, habla con nuestro hijo. Dile lo que realmente está en juego aquí, una reputación falsa o nuestro honor genuino. Ricardo, de 70 años, se puso de pie, su figura alta y sólida llenó el espacio con autoridad. Héctor, has vivido en una burbuja de lujo creada por tu madre, y te has acostumbrado a la comodidad de la cejera. Tu madre no hizo esto por malicia, lo hizo por supervivencia y por dignidad. Valeria no solo nos robó dinero, nos robó la paz, y tú, hijo mío, permitiste que sucediera con tu silencio cómplice. Tu madre tuvo que convertirse en la villana ante los ojos del mundo para protegerse. No debes estar decepcionado de tu madre. Debes estar avergonzado de tu propia inacción. Las palabras de Ricardo fueron un golpe directo, cortando la autocomplacencia de Héctor y Isabel. Viendo que era el momento de la verdad irrefutable, se adelantó un paso. Lo siento, papá, pero grabé toda la escena en la tienda. Tía Valeria se rió de la abuela frente a mí. Dijo que la abuela no entendía el valor de lo que estaba comprando. Te envié el video. Por favor, míralo antes de que sigas acusando a la abuela. Ella extendió el teléfono, un pequeño dispositivo que contenía la prueba irrefutable de la avaricia y la burla. Héctor retrocedió, su mirada yendo de mí a Valeria y luego al teléfono de Isabel. Se dio cuenta de que la situación iba mucho más allá de una simple disputa matrimonial. Era un hombre de negocios y el concepto de la prueba lo golpeó con fuerza. Él había sido el tonto, el facilitador. Ahora, el rostro de Valeria ya no era de dolor, sino de puro, incontrolable terror. Su juego había terminado. Miré a Valeria con una lástima helada, desprovista de emoción. Valeria, el problema hoy no son los 100,000 pesos. Es la confianza. Tú la destruiste de forma sistemática. Pensaste que podías llevarte todo lo que yo construí, pero te equivocaste. No soy un mueble viejo que puedes vender o decorar a tu antojo. Soy la dueña de esta casa, de esta familia y de este patrimonio. Pronuncié mi veredicto final con una voz que no admitía negociación. A partir de hoy, las cuentas de la empresa serán accesibles solo para Ricardo y para mí.
Héctor, tú seguirás recibiendo tu salario como director ejecutivo, pero sin autoridad financiera. Y Valeria, tú abandonarás esta casa de forma inmediata. Tienes 24 horas para sacar tus bienes personales. Los activos matrimoniales serán divididos justamente, pero la porción que has malversado o dañado será retenida para compensar pérdidas y costos legales. Tú ya no eres parte de este hogar ni de esta familia. Valeria se desplomó, toda su arrogancia se evaporó. No, Elena, no puedes hacer esto. Soy la madre de tus nietos. Exacto. Eres la madre de mis nietos. Y por eso mismo no permitiré que sigas envenenando sus vidas. Mis nietos se quedarán aquí conmigo y con Héctor, donde aprenderán el verdadero valor del respeto y la honestidad. Tú les enseñaste la codicia y yo corregiré tu error. Héctor miró a Valeria, luego a mí y finalmente a Ricardo. Por primera vez en muchos años, vi un genuino remordimiento en los ojos de mi hijo. Se dio cuenta de que había negociado su honor y mi bienestar por la comodidad. El enfrentamiento había terminado. La humillación de Valeria en Polanco fue la señal. La purga real tuvo lugar en mi sala de estar y esta vez yo era la vencedora. Tras la expulsión de Valeria de la casa en Coyoacán, un silencio espeso, casi tangible, se instaló en el ambiente. No era la quietud de la paz, sino el pesado mutismo que sigue a un sismo devastador, donde el polvo se asienta y se revela la magnitud del daño. El salón, testigo de mi juicio más difícil, ahora solo contenía 3 figuras quebrantadas. Yo, Elena de la Cruz, a mis 68 años, exhausta pero firme. Ricardo, mi esposo de 70 años, con la dignidad intacta pero el dolor en la mirada. Y Héctor, mi hijo, roto y avergonzado. Isabel, mi nieta, había subido a la planta alta para consolar a sus hermanos, llevando consigo la pesada carga de haber sido la mensajera y testigo de la verdad. Observé a Héctor, y ya no vi al hombre arrogante que me había increpado, sino al niño perdido que una vez fue. Estaba hundido en el sofá de terciopelo, con la cabeza entre las manos, el teléfono aún mostrando el video de Isabel, la prueba irrefutable de la avaricia y la burla de su esposa. El silencio de Héctor ahora era el eco de un arrepentimiento genuino, muy diferente al temor superficial de perder dinero. Él se había dado cuenta de que, mientras vivía en la comodidad y la inercia, había permitido que la mujer que lo trajo al mundo y que se sacrificó por él fuera pisoteada sistemáticamente. La humillación pública de Polanco era el precio que pagábamos todos por su cejera madre. Yo lo siento tanto, Héctor murmuró, su voz rasposa, quebrada por la vergüenza que finalmente lo había alcanzado. Fui tan ciego. Creí que me amaba, que amaba esta vida y solo quería hacerla feliz. Nunca imaginé que sería tan cruel y tan deshonesta. Perdóname por no haberte creído, por haberla defendido a ella. Su disculpa, tardía pero sincera, fue un bálsamo cálido para mi corazón lacerado. El perdón no era fácil, pero la sinceridad de mi hijo me daba esperanza en la reconstrucción. Me senté junto a él, no como la jueza, sino como la madre dolida que aún lo amaba. Héctor, hijo, mi amor no era ciego. Estabas demasiado cómodo. Nunca tuviste que luchar por nada realmente valioso. Yo te di esa comodidad y asumo mi parte de responsabilidad por haberte debilitado. Pero debiste haber aprendido a distinguir entre el amor y la explotación. El amor nunca exige que sacrifiques la dignidad de otro ser humano y el verdadero amor no vende las joyas de tu abuela para comprar frivolidades. La ambición de Valeria era un agujero negro y tú te acercaste demasiado, Ricardo. Mi apoyo incondicional intervino, su voz resonando con la severidad de un padre que exige responsabilidad. Héctor, tienes 45 años. Eres un hombre y el director de los negocios que tu madre fundó. Permitiste que tu esposa pisoteara a tu madre por miedo a una simple discusión. Eso no es paz, es cobardía, y ahora tienes que enmendarlo. No con palabras vacías, sino con acciones concretas. Tienes que recuperar el honor que perdiste. En los días y semanas que siguieron, nos embarcamos en un proceso de reconstrucción que fue tan exhaustivo como doloroso. Implementé los cambios radicales que había prometido. Héctor fue despojado de toda autoridad financiera. Cualquier transacción o decisión de negocio significativa
requería ahora mi firma o la de Ricardo. Él protestó al principio, sintiéndose castrado, pero me mantuve firme con la sabiduría de mis 68 años. Esto es tu penitencia, Héctor, y también es tu protección. Debes ganarte mi confianza de nuevo y eso lleva tiempo. Paralelamente, se inició el amargo proceso legal de divorcio contra Valeria. Ella intentó una defensa agresiva, amenazando con difamarme en los círculos sociales, pintándome como la suegra tiránica y egoísta. Pero yo estaba armada, gracias a mi previsión y a un equipo legal astuto y leal. Utilizamos la evidencia de Isabel, el video y grabaciones de audio, donde Valeria se jactaba de sus gastos, para establecer un patrón de abuso financiero y deslealtad conyugal. Ella no pudo probar que yo le había donado la tarjeta para un gasto tan ostentoso y personal. La evidencia de su venta de mis joyas y el desvío de los fondos de inversión de Ricardo solo sirvieron para sellar su destino legal. La humillación en el Palacio de Hierro fue la estocada social más devastadora. Las amigas ricas de Valeria, a quienes ella tanto se había esforzado por impresionar con mi dinero, le dieron la espalda de inmediato. Su reputación se hizo añicos en los círculos de Polanco. Esto podría parecer despiadado, pero yo sabía que para una mujer que valoraba la imagen por encima de la familia, perder su estatus social era un castigo mucho más eficaz que la pérdida de dinero. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que su ambición desmedida lo había consumido todo. Después de casi 3 meses de trámites tensos, el acuerdo de divorcio se firmó. Ella recibió su parte legal de los bienes conyugales, pero ni un solo peso del capital de inversión que intentó desviar. Además, la custodia principal de mis nietos, Santiago y Sofía, de 11 y 9 años, fue otorgada a Héctor y a mí, dada la evidencia de su inestabilidad y enfoque en el dinero. Mis nietos, que ya estaban acostumbrados a la frialdad y las largas ausencias de su madre, sintieron la partida de Valeria no como un trauma, sino como un alivio palpable. La casa se llenó de risas genuinas por primera vez en años. Para Héctor, el incidente fue su crisol, el fuego que lo purificó. Empezó a dedicar su tiempo no solo a la dirección ejecutiva de las oficinas corporativas, sino al trabajo duro y tangible en las tintorerías, aprendiendo de nuevo la ética que yo había inculcado en Limpieza Selena. Él, a sus 45 años, se humilló al trabajar junto a los gerentes que antes había despreciado, reparando máquinas y atendiendo clientes. También se convirtió en un padre presente, sanando la relación con sus hijos. Había madurado, finalmente, más allá de su edad biológica. Yo, por mi parte, recuperé la paz que tanto me merecía. Retomé el control absoluto de mi hogar y mis finanzas. El salón volvió a ser un lugar de descanso, no de conflicto. Me sentía rejuvenecida. Había luchado y ganado, y esa victoria me infundió una energía renovada. La sensación de ser una anciana vulnerable había desaparecido. El mayor cambio fue mi regreso activo al negocio. Ya no solo supervisaba, participaba. Sentía la vitalidad de mis años mozos, usando mi experiencia de 68 años para innovar y expandir. Trabajar con Héctor, ahora humilde y dedicado, profundizó nuestra conexión de madre e hijo, sanando las viejas heridas. Sabía, sin embargo, que esta historia era más que un triunfo personal. Era una lección universal, la lección de cómo establecer límites de forma inquebrantable, de cómo nunca permitir que el amor familiar se convierta en una excusa para el abuso. La lección de que una mujer mayor no es una víctima por destino, sino una guerrera con canas, y esta lección necesitaba un gran final. Pero antes de llegar al mensaje final, quiero compartir con ustedes un pequeño y significativo momento que selló mi regreso al poder absoluto. Una metáfora de mi victoria. Tras el huracán emocional de la confrontación y el tormentoso proceso legal, la paz no llegó de forma inmediata, sino como la lenta y gratificante tarea de reconstruir una casa antigua. El silencio que se había instalado después de la partida de Valeria ya no era un silencio de vacío, sino el de un lienzo en blanco. Para mí, Elena de la Cruz, a mis 68 años, el acto de sanación debía ser físico, una purga tangible de toda la superficialidad y la codicia que ella había traído a mi vida.
Mi primer objetivo fue la casa en Coyoacán, mi fortaleza, que ella había intentado llenar con un gusto moderno y frío que no correspondía a mis raíces. Contraté a artesanos locals, aquellos que trabajan con la tierra y la historia. Eliminé los lienzos abstractos y fríos que Valeria había colgado. Reemplacé los muebles minimalistas que había impuesto por piezas de madera de caoba oscura, sólida, que reflejaba el carácter firme de Ricardo y el mío. Restauré las paredes al color ocre original y adorné los rincones con cerámica de Talavera auténtica, vibrante en azul y amarillo, que recordaba a la tierra mexicana, a la autenticidad que tanto había valorado siempre. Cada martillazo y cada pincelada era un acto de exorcismo. Era borrar su sombra, devolverle al hogar su alma. El hogar que ella había llamado viejo y pasado de moda, renacía con una belleza temporal. Una belleza que no necesitaba marcas ni etiquetas para ser valiosa. Mientras la casa sanaba, también lo hacía la relación con mi hijo, Héctor. Él, a sus 45 años, finalmente entendió que la verdadera autoridad no se hereda, se gana. Él no solo aceptó la pérdida de control financiero, sino que la abrazó como una penitencia. Lo que más me conmovió fue su decisión de regresar a la base, las tintorerías. Lo encontré un día en la sucursal más antigua, con las manos manchadas de grasa de máquina, reparando un motor que se había averiado, algo que jamás hubiera hecho en su vida anterior. Ya no era el director de escritorio que firmaba cheques. Era un trabajador, un aprendiz. Me acerqué a él con mi corazón hinchado de un orgullo que hacía años no sentía. Héctor, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en la oficina corporativa? Le pregunté, pero mi voz era suave. Él sonrió, una sonrisa genuina, sin el peso de la culpa. Madre, estoy aprendiendo de nuevo. Estoy aprendiendo el valor real de lo que tú construiste. Cada gota de este sudor huele mejor que cualquier perfume francés que Valeria me obligó a comprar. Entendí, por fin, que el negocio no está en los reportes. Está en estas manos. Está en el vapor y el solvente. Fue un momento de profunda reconciliación. En ese instante, saqué de mi bolsillo un pequeño objeto, mi primer libro de contabilidad. Era delgado, con las tapas gastadas, lleno de mis anotaciones de cuando solo tenía una máquina y una fe inmensa. Se lo entregué. Este libro es el verdadero valor de limpieza Selena, hijo. No es el saldo bancario, es el registro de cada sacrificio. Guárdalo. Cuando sientas que la comodidad te llama de nuevo, míralo y recuerda de dónde venimos y por qué luchamos. Me has demostrado que mereces la oportunidad de reconstruir la confianza, pero nunca, nunca olvides el sabor amargo de la humillación que sufrimos por tu inacción. Él tomó el libro con una reverencia que me confirmó que la transformación era real. La semilla de la responsabilidad había germinado en su alma, y yo sabía que ahora podía confiar en él, no solo como hijo, sino como mi socio y mi sucesor, la victoria más dulce. Sin embargo, fue la restauración de la alegría en los corazones de mis nietos. Santiago, de 11 años, y Sofía, de 9, florecieron bajo mi cuidado y la presencia dedicada de su padre, Héctor. La casa se llenó de sus risas, ya no era una propiedad para exhibir, sino un hogar para vivir. Los veía jugar en el jardín con Ricardo, quien a sus 70 años había encontrado una nueva juventud en la crianza activa. Se habían despedido de la frialdad de su madre, de la presión constante de vestirse y comportarse para la foto. Ahora eran solo niños y yo era la abuela que les enseñaba el valor de un trabajo bien hecho y el placer de un libro. Un mes después, el abogado me entregó, junto con la documentación final del divorcio, el último vestigio de esa época oscura, mi tarjeta Platinum, la que Valeria usó para su acto final de soberbia en el Palacio de Hierro. Me la devolvieron, cortada ligeramente en la esquina como marca de anulación, pero todavía con el brillo dorado, una reliquia, el símbolo del demonio de la codicia que había poseído a mi nuera y casi destruye a mi familia. Esa noche invité a Ricardo a la sala de estar. Me senté frente a la chimenea, donde un pequeño fuego crepitaba con calma. Saqué la tarjeta, la sostuve entre mis dedos y la luz del fuego brillaba en el metal, casi como si el plástico estuviera vivo, lleno de recuerdos de traición y dolor.
¿Qué vas a hacer, Elena? ¿Es solo plástico ahora?, preguntó Ricardo, con esa voz profunda y sabia que siempre me había anclado a la realidad. No, Ricardo. Esto no es solo plástico. Esto es el símbolo de la facilidad, de la prosperidad no ganada, de la arrogancia que casi destruye todo. Esta tarjeta es el recordatorio de que mi amor por Héctor casi me convierte en su víctima. Es el arma de la codicia y no podemos guardarla. No es nuestro estilo de vida. Me levanté, fui al escritorio y tomé mis tijeras de costura favoritas, esas que he usado durante 40 años para cortar telas finas en mis tintorerías. Eran grandes y pesadas, con hojas de acero al carbono. Regresé, sostuve la tarjeta frente al fuego, y sin dudar, apliqué toda la fuerza de mis 68 años y toda la determinación de la mujer de negocios que soy. Corte. La tarjeta se partió por la mitad con un crujido seco, un sonido que era más satisfactorio que cualquier grito. El sonido de la deuda saldada. Corte. La corté en pequeños fragmentos, destruyendo el número, el nombre, el brillo dorado, tiré los fragmentos al fuego. El plástico se derritió rápidamente, emitiendo un pequeño humo negro que se elevó por la chimenea, llevándose consigo los últimos vestigios de Valeria. El último ápice de la tentación. Me volví hacia Ricardo, quien me miraba con una mezcla de admiración y profundo amor. Se acabó, mi amor. El dinero fácil se ha ido. Ahora volvemos al trabajo duro y al honor. Volvemos a los cimientos que construimos juntos hace 50 años. Ese acto, simple y privado, fue mi verdadero final. No fue la humillación pública, sino la decisión consciente de destruir el símbolo de la comodidad que nos había hecho vulnerables. Yo, Elena de la Cruz, había ganado mi batalla. No solo recuperé mi dinero, sino algo infinitamente más valioso. Recuperé mi dignidad, la de mi familia, y la fortaleza de un hijo que finalmente aprendió lo que realmente significa ser un hombre. Pero la historia de mi victoria no estaría completa sin el mensaje que quiero dejarles a todas ustedes, mis queridas amigas que me están escuchando, mis queridas amigas que me han acompañado hasta el final de esta confesión. Escúchenme bien porque este es el corazón de mi historia. El mensaje que me costó 68 años de vida y una batalla legal descubrir, envejecer en México o en cualquier parte del mundo, a menudo significa volverse invisible a los ojos de los más jóvenes. Significa, para muchos, convertirse en una figura decorativa o peor aún, en una fuente de ingresos fácil. Pero yo, Elena de la Cruz, les digo con la voz de la experiencia que eso es una mentira cruel. La edad no nos convierte en víctimas, nos convierte en guerreras experimentadas. Nuestras canas son un mapa de las batallas ganadas. Si estás en este momento escuchando mi voz y te sientes identificada, si alguien en tu propia familia, tu hijo, tu nuera, tu nieto, te está robando, te está manipulando emocionalmente o financieramente, o te está haciendo sentir que estás exagerando o loca, por favor, escucha tu instinto. Tu instinto está en lo correcto. Tu dolor es real. No estás exagerando. Tienes todo el derecho a defenderte, sin importar el lazo de sangre. El amor familiar no es una obligación para el abuso. Es una exigencia de respeto mutuo. Cuando ese respeto se rompe, cuando la avaricia reemplaza la gratitud, tu única misión es proteger lo que te costó toda una vida construir, tu patrimonio y tu dignidad. Yo tuve que humillar a mi nuera en público para despertar a mi hijo y para salvarme. Quizás tu batalla sea más silenciosa, pero debe ser igual de firme. La sanación no es un acto pasivo, es una decisión activa. Es poner límites de acero y decir basta. Es recuperar el control de tus finanzas y de tu hogar. No permitas que nadie te arrebate tu paz. Yo perdí la tarjeta Platinum, ese símbolo de dinero fácil, pero gané algo infinitamente más valioso. Recuperé mi voz, mi hogar, la lealtad de mi esposo Ricardo y la madurez de mi hijo Héctor. Mi vida ahora está llena de risas auténticas, no de sonrisas falsas compradas con mi dinero. Si yo, a mis 68 años, pude levantarme, luchar y vencer a la codicia que habitaba mi propia casa, tú también puedes. Usa tu experiencia, tu sabiduría y tu conocimiento de tu propia vida. Defiéndete. No permitas que el miedo te convierta en presa fácil. Si esta historia te conmovió,
Si te dio una chispa de fuerza para defender tu propia dignidad, por favor, déjame un comentario contándome qué te inspiró más. Dale a me gusta si crees que las mujeres mayores merecemos respeto incondicional. Y suscríbete al canal para que más historias de matriarcas valientes como la mía sigan resonando y dando esperanza. Gracias por escucharme. Y recuerda siempre, tu voz importa, tu historia necesita ser contada y tu dignidad no tiene precio.